Hermanos, hoy nos toca abordar el capítulo 1 de Efesios, los versos 3 al 6. Vamos a dar lectura del 3 al 6 y he titulado este sermón La abundante bendición de Dios en Cristo. La abundante bendición de Dios en Cristo. Y en esta oportunidad vamos a ver parte de esa abundante bendición que es la elección. Vamos a hablar sobre la elección. Y dice la palabra del Señor, voy a dar lectura del verso 3 hasta el verso 14, ¿ya? Que si bien es cierto, ahí tenemos por lo menos 11 versículos, sin embargo, originalmente es una sola oración, ¿ya? Que manifiesta todo este esplendor de la gracia de Dios. Y dice así el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Les invito a orar, hermanos. Amado Dios, Señor, es tan grandioso este texto, es tan precioso, Padre, tanta riqueza, Padre, para nosotros, miserables pecadores. Tanta bendición, Señor, la cual no somos dignos de recibir. Señor, tanta hermosura en tu obra, Señor. Padre, queremos hoy dar alabanza a tu gracia, a tu gloriosa gracia que has dispuesto a nosotros en Cristo. Te pido, Padre, que me ayudes, Señor, que me asistas, Padre, en mi responsabilidad de dar a conocer estas verdades. Señor, tú conoces lo incapaz que soy, ayúdame con tu gracia y con la obra de tu Espíritu Santo para poder hablar del Evangelio como debe ser, Señor. Permítamelo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tremendo texto. Hoy vamos a abordar solamente hasta el verso 6. Hermanos, la abundante bendición de Dios en Cristo. Si podemos tener una pequeña frase para comprender todo este texto, diríamos que aquí Pablo nos habla del hecho de que Dios nos ha bendecido abundantemente en Cristo, a través del cual nos escogió y nos predestinó para adoptarnos como sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual impartió a los creyentes al unirnos a Cristo. Sin duda que como empieza el apóstol Pablo, ¿cierto? Es tremendo, porque justamente el propósito
que Dios tiene con todo lo que hace para nosotros los pecadores es para alabar su gloria o para alabar su gracia, su gloriosa gracia, porque dice para la alabanza de la gloria de su gracia es gloriosa. La disposición de amor y misericordia que Él tiene para con nosotros los pecadores, esa disposición es gloriosa. Porque vuelvo a repetir lo que dije de antes, nosotros generalmente ni siquiera tenemos paciencia o tolerancia con nuestros pares, los seres humanos, pero Dios ha tenido misericordia, como ningún hombre, como ningún ser humano la podría tener. Dios ha dispuesto su misericordia y su gracia para nosotros. Y hermano, eso es una gran razón para alabar a Dios. Es una gran razón para alabar a Dios. Si tú te levantas en la mañana cada día y no encuentras una razón para alabar a Dios, piensa en esto. ¿Cuánto Dios ha hecho por ti en Cristo? Y hoy quiero llevarte a considerar algo de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Pero este algo creo que es suficiente para que nos anime cada día a levantar nuestros ojos al cielo y decirle gracias Dios. Como la expresión de alabanza que el apóstol tiene aquí cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que Pablo tenía una gran razón para alabar a Dios, comenzando así. Y es una gran razón que los hermanos de Éfeso tenían que destacar y ver. Dicho sea de paso, hermanos míos, usted puede meterse a Efesios y llegar hasta los versículos que estamos leyendo y decir, wow, pero aquí no entiendo mucho. Jamás olvide, hermano mío, amigo mío, jamás olvide que estas fueron cartas escritas a iglesias con personas comunes y corrientes. No fueron escritas para tener un nivel intelectual altísimo para recién llegar a comprenderlas, sino que son verdades que tú y yo podemos llegar por la obra del Espíritu Santo a comprender y a valorar y a adorar a Dios. El apóstol Pablo, como anticipándose a todo aquello que va a describir después, comienza esta carta diciendo, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Y obviamente la bendición, la alabanza que brota de su corazón tiene relación con la maravillosa obra de Dios por la iglesia y a través de ella. Comienza con esta gran declaración de alabanza a Dios, bendito sea Dios. Esta forma de alabanza obviamente no es desconocida en la Biblia, es usada muchas veces en el Antiguo Testamento. Bendito sea Yahweh, bendito sea Jehová, bendito sea Adonai, bendito sea. Era la expresión que más comúnmente usaban a veces los salmistas para expresar su asombro de Dios. Y la razón de la alabanza que Pablo presenta aquí también es la misma razón que en el Antiguo Testamento se enfatiza. Hay un énfasis en cuanto a la razón principal que sostiene la adoración en el Antiguo Testamento. Dice, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hermanos, si tú te fijas, esa sola expresión del Antiguo Testamento nos habla acerca de Dios. Nos habla acerca del carácter de Dios y nos habla acerca de las obras de Dios. Del carácter de Dios cuando dice, alabad al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es decir, su bondad intrínseca a su naturaleza no queda solamente ahí como para exhibirla desde lejos, sino que Dios ha manifestado esa bondad en algo que tú y yo en el Antiguo Testamento conocemos como misericordia. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra que reemplaza aquella para hablar esencialmente de lo que Dios hizo por nosotros. Y esa es la palabra gracia. Por eso dice Pablo aquí, como 3 veces, que todo esto que Dios ha hecho, lo ha hecho para la alabanza de su gracia. Todo lo que Dios ha hecho por mí y por ti
esencialmente, si vamos decantando así, pero lo más fino, si hilamos bien fino, esencialmente lo que hizo por ti y por mí, en el fondo, no lo hizo por ti y por mí como primer propósito, sino lo hizo para la gloria suya. ¿Por qué murió Cristo? Para la gloria de Dios. Porque Dios me salvó, para la gloria de Dios. La primera meta, el primer propósito de su actuar con nosotros los pecadores es su propia gloria. Es su propia gloria. Pero también es por mi bien. También es por mi salvación. Entonces yo le alabo al Señor porque Él me salvó. Y le adoro porque Él tuvo gracia conmigo. Siendo un gran pecador, me regaló un gran Salvador, ¿cierto? Como dijo Spurgeon. Bueno, el motivo de la central, hermanos míos, de la alabanza de Pablo es uno: la maravillosa y gloriosa gracia de Dios impartida a nosotros por medio de Cristo. Esa gracia que Dios dispuso a tu vida por medio de Cristo, ¿es asombrosa para ti? ¿Es gloriosa? Hermanos, los eventos que hay alrededor de nuestra vida son tan aplastantes que a veces no nos dejan ver la gloriosa gracia de Dios. Las dificultades de la vida se tornan tan hostiles contra nuestra alma que simplemente perdemos la posibilidad de ver la hermosura de la gracia de Dios. Es ahí cuando tú y yo debemos doblar nuestra rodilla y decirle: Señor, ayúdame a ver tu gracia. Ayúdame a entender, Padre, que pase lo que pase, Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Ayúdame a entender, Señor, que aún hasta el sufrimiento que permites en mi vida, aún el fracaso que tú has permitido en mi vida, aún eso, Señor, es probable que te lleve a abundante gloria, porque la manifestación de tu gracia se hace inmediatamente visible. Por eso dijo el apóstol Pablo: de buenas ganas me gloriaré más en mis debilidades, en mis penurias, en el hambre que paso, en los sufrimientos que paso, en la persecución que paso. Todo aquello que para nosotros es desdicha, Pablo dijo: en esto me gloriaré. Porque mientras más me humillo delante del Señor, más puedo experimentar la maravillosa y hermosa gracia de Dios. Y no fueron palabras vacías las que le dijo Dios a Pablo cuando dijo: bástate mi gracia. A veces leemos estas palabras y es como que si Dios le dijera: confórmate con esto nomás. No, hermano mío, bástate mi gracia es enorme. Es tremendo. Bástate mi gracia. Esa frase, hermano mío, garantizó a Pablo la asistencia permanente de Dios en su vida. Bástate mi gracia. Hermano, la gracia de Dios es algo por lo cual nosotros debiéramos adorar a Dios. No puede ser, hermanos míos, que nosotros permanezcamos impávidos, que nosotros permanezcamos fríos, indiferentes, sin manifestar ni siquiera una pizca de asombro ni de alegría cuando nosotros vemos este despliegue de amor y misericordia hacia nosotros, de Dios. No podemos ser tan fríos en mirar la obra de redención nuestra y hacemos como que si no tiene un valor. Es como si algo más de todo lo que Dios debe hacer por mí y no le damos el valor correspondiente. Hermano, Dios ha tenido misericordia con nosotros, criaturas tan rebeldes y pecadoras. Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo. Y su misericordia, hermano, Él no tenía la necesidad, ni la responsabilidad, ni la obligación de tenerla. Él es Dios. Como dijimos en la mañana, creo que en la escuela bíblica lo dijimos. Hermanos, Él pudo haber tomado otra decisión en su soberana voluntad.
Pero ¿sabe qué es lo que determinó hacer en su soberana voluntad? Él decidió amarnos. Él decidió rescatarnos. Él decidió disponer toda una gama de elementos y de eventos en la vida que nos condujeron a su gracia. Él, siendo Dios, se preocupó de ti. La gloriosa manifestación de la gracia de Dios en Cristo debe llevarnos, hermanos míos, a la más absoluta actitud de adoración. Si le enseñas a tus hijos a dar gracias a Dios, recuérdale que primero deben dar gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, también nos da la comida, también nos da el vestido, también nos ayuda en nuestras enfermedades, también nos hace muchas cosas terrenales. Pero hermanos míos, no hay una riqueza más grande que hemos recibido de parte de Dios que la salvación a través de Cristo. El perdón de nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo concluye todo su discurso teológico en Romanos capítulo 11 al final, describiendo todos los detalles y profundidades de la salvación, de la justificación por la fe en Cristo, cuando concluye todo ese discurso, concluye con un tremendo grito de adoración a Dios. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? A ver, ¿qué ser humano ha hecho algo para que Dios lo recompense? Nadie. Nadie merece la bondad de Dios. Amigo, que tú no tienes a Cristo, tú no mereces la bondad de Dios. Tú no mereces el perdón de Dios. Por eso es que la gracia es gracia, porque por eso la salvación es por gracia, porque Dios te regala algo que tú no mereces. Eso es la gracia, un favor inmerecido de parte de Dios, es la muestra de su amor hacia ti. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Cuándo dice eso Pablo? Después de hablar de tremendas maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, hermano mío, ¿hace cuánto no te asombras por lo que Dios hizo por ti? ¿Hace cuánto no vives con asombro de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo? ¿Hace cuánto no te emocionas por lo que Dios hizo por ti? A veces queremos ser tan conservadores que anulamos nuestra emocionalidad. Y ni siquiera ya nos emociona el escuchar que Cristo dio su vida por mí. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no hizo pecado, dice yo engaño en su boca. Ese mismo fue cargando mi culpa, mi transgresión, mis delitos. Él sufrió el castigo que yo merecía. Él dio su vida por nosotros, para que tú y yo gozáramos eternamente de las bondades que Dios tiene. Hermano, a Él sea la gloria. Bendito sea el Señor, dijo el apóstol Pablo antes de comenzar toda este tren, ¿cierto? Lleno, cargado, recargado, ¿cierto? De expresiones de la bondad y la gracia de Dios por nosotros. ¿Hace cuánto no adoras con todo tu ser a Dios por lo que hizo por ti? ¿Hace cuánto no le das las gracias por lo que Él hizo por ti? Como dije antes, a veces las circunstancias de la vida nublan estas cosas. Entonces, en vez de vivir agradecidos y asombrados, vivimos de alguna manera con rencor contra Dios o reprochando a Dios porque no nos da lo que quisiéramos tener y porque no me arregla el camino de mi vida para que mi vida sea más llevadera.
Porque hermanos míos, nosotros tenemos ese concepto, pensamos que la vida del cristiano debe ser una vida sin problemas. No es así. ¿Qué dirían de nosotros aquellos cristianos que murieron por la fe? ¿Qué dirían de nuestros reclamos diarios? ¿Qué dirían los apóstoles que murieron perseguidos? O como dice el libro de Hebreos, algunos sin recibir en el Antiguo Testamento, algunos sin ni siquiera recibir lo que les habían prometido, pero murieron. Porque nosotros tenemos la idea de que la vida se trata de alcanzar logros, de tener metas, de progresar. Y como no progresamos, se nos frustra. Y hermano, nuestro corazón está no solamente arraigado, sino que enfocado en lo terrenal. De tal manera que cuando tú no tienes el trabajo que quieres, la casa que quieres, el esposo que quieres, los hijos que quieres, cuando no lo tienes, vives frustrado, desilusionado, desilusionada. Y nada te hace vibrar. Y nada te hace alegrar. Y nada te mueve por dentro. Es ahí cuando el Señor nos llama a mirar al cielo y considerar cuántas cosas el Señor ha hecho por ti. Porque como dice el himno, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Somos peregrinos, pero vivimos digamos, con un arraigo tan fuerte aquí que simplemente se nos olvida que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí. Entonces, una de las mejores formas de conectarnos con esa realidad celestial es, hermanos míos, tal como en esta oportunidad el apóstol Pablo lo muestra, es mirar a la infinita gama de bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo y bendecirlo y adorarlo y alabarlo. Hay una gran razón, hermano mío, por la cual tú y yo debemos alabar a Dios, por lo que Dios hizo por nosotros. No sea que tengamos el corazón de los judíos en el tiempo de Malaquías, cuando decían, a ver, ¿y qué nos has hecho? A ver, ¿en qué nos has ayudado? ¿En qué nos has desconociendo todo? A veces nosotros nos ponemos así. A ver, dígame, hermano, ¿cómo Dios me ha bendecido? Sí, mire el problema que tengo. Desconocemos y ofendemos a nuestro Dios Santo, hablando mal de lo que Él ha hecho. Hermanos míos, hay una razón por la cual tú y yo debemos adorar a Dios y es por lo que Él hizo por nosotros. Dios impartió en Cristo su maravillosa y gloriosa gracia a nosotros para salvarnos. Ahora, ¿cuáles son las características de esta bendición? Porque dice, bendito sea que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Bendito sea el Señor que me bendijo. Eso es importante entenderlo. Nosotros le bendecimos a Él porque Él nos bendijo primero. La adoración es una respuesta de nuestro corazón ante la obra de gracia de Dios por nosotros en Cristo. El amor lo mismo. El amor es una respuesta. ¿Cuándo amas más a Dios? Cuando tú te das más cuenta de lo que Él hizo por ti. Cuando amas menos a Dios. Cuando ni siquiera te acuerdas de lo que Cristo hizo por ti. Dios pasa desapercibido en tu día. Uno orado hoy día. ¿Por qué? Porque no hemos considerado en nuestro corazón a Cristo y la gracia de Dios en Cristo. Él nos bendijo. La razón que da Pablo para bendecir a Dios se basa en el hecho de que Dios en realidad es el que ha bendecido nuestra vida. Por eso lo bendigo. Le bendecimos porque Él nos bendijo. Mire qué paralelismo hay en la expresión que ocupa Juan en su primera carta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y Pablo aquí dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo. Nuestra adoración es una respuesta a su obra de bendecirnos. Le alabamos a Él por lo que Él ha hecho. Ahora, las características de esta bendición, según Pablo, es que es una bendición, hermanos míos, abundante. ¿Cuánto me ha bendecido a mí Dios? Hermano, abundantemente. La expresión que ocupa el apóstol Pedro en una de sus cartas, en su segunda carta, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Pero algo me falta. No, no te falta nada. Tu percepción pecaminosa la que te hace pensar que algo te falta, porque no estás considerando que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Dios nos ha bendecido, dice el apóstol, con toda bendición. Con toda bendición. Entonces, es una bendición abundante, es una bendición espiritual, es una bendición celestial, habla de los lugares celestiales. Y es una bendición, escuche bien, que solamente tú la encuentras cuando estás unido a Cristo. Solamente. Por eso cuando alguien en el mundo, que yo sé que no conoce a Cristo, ni tiene a Cristo en su vida, y dice, Dios me bendice, eso es muy cuestionable desde el punto de vista de la relación que Dios tiene con el ser humano. No, ellos son participantes de la gracia común, donde también Dios muestra su misericordia, donde también Dios muestra su bendición para con los hombres. Pero hermano mío, el amor de complacencia, el amor que le lleva a enternecer su corazón y derretirse en amor, en misericordia, es el amor que Dios tiene por su pueblo. Pero ese amor solamente lo vas a tener en Cristo. Esta bendición es abundante, como hemos dicho, toda bendición, dice, esta bendición es espiritual, la naturaleza de esta bendición dice relación con el espíritu, que es el don del nuevo pacto. ¿Se acuerdan lo que dijo Ezequiel acerca del nuevo pacto que Cristo traería? Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En el antiguo pacto, ¿qué le decía Dios al pueblo? Anden en mis estatutos. Y en el nuevo pacto, ¿qué hace ahora? Pondré mi espíritu para hacer que ustedes anden en mis estatutos. Él nos ayuda. Él nos guía. Y eso es una bendición espiritual. Hermanos míos, toda bendición espiritual nos ha sido dada a través de Cristo. Y es importante eso de entender que su bendición es esencialmente espiritual. Romanos capítulo 5 nos habla de las consecuencias o de los resultados de las bendiciones de la justificación que tenemos en Cristo. Dice que por la fe tenemos paz para con Dios, tenemos entrada por la fe a esta gracia, tenemos acceso libre a Dios, nos gloriamos, dice, las tribulaciones. El amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nosotros. Tremendas bendiciones. Pero son bendiciones espirituales. Hermanos míos, ¿y sabes por qué debes entender bien que lo que Dios te da esencialmente son bendiciones espirituales? ¿Sabes por qué? Porque tu mayor necesidad es espiritual. No hay otra necesidad más grande en tu vida que tu necesidad espiritual. Si tú no tienes a Cristo, amigo mío, amiga mía, si tú no tienes a Cristo, tu mayor necesidad es Cristo. Tu mayor necesidad no es tu salud, no es curar ese cáncer, no es prosperar económicamente. Ese no es tu mayor necesidad, porque la salud se viene y se va. La plata está ahí y no está. Tu mayor necesidad es Cristo, porque solamente en Cristo tú puedes satisfacer tus necesidades más grandes. Porque tú puedes ser próspero y sano y cumplir 120 años próspero.
Pero si tu vida se va al infierno, a la condenación eterna, tu vida no valió la pena. Tal como dice el cántico, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Entonces, la mayor riqueza que tú puedes tener en esta vida, y Dios te da esta vida para asirte de esa riqueza, es Cristo. Por eso es que dice después, esta bendición no solamente es espiritual, no solamente es celestial, no solamente es abundante, es únicamente en Cristo. Es únicamente en Cristo. El apóstol Juan lo dice así: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así. Tienes a Cristo, tienes vida eterna y todo lo que eso implica. No tienes a Cristo, no tienes nada, aunque tengas mucho en este mundo. Dios ha bendecido a su pueblo gracias a su unión con Cristo. Hermano mío, Dios te ha bendecido no porque te lo merezcas. Dios te ha bendecido no porque eres el mejor alumno de su escuela. No porque todos estos años has ganado tantos puntos portándote bien. Nosotros tenemos esa dinámica de pensar: mientras mejor me porto, más recompensa. No, hermano mío. Dios te ha bendecido solamente porque tú estás en Cristo. Tú no eres su hijo amado en el cual tiene complacencia. Cristo es su hijo amado en el cual tiene complacencia. ¿Y cuándo Dios va a tener complacencia de mí? Cuando estés en Cristo. Cristo es el que le da el valor a tu vida, el que le da la identidad a tu vida, el que le da el propósito correcto a tu vida. Cristo es el que llena toda tu vida. Pero sin Cristo no hay bendición de parte de Dios. Los creyentes tienen una nueva identidad en Cristo, una nueva forma de entenderse a sí mismos, basada en esta nueva realidad que soy hijo de Dios por la bendición del Señor. El Señor nos bendijo y esta bendición es espiritual, es abundante, es celestial, es en Cristo. Pero Pablo destaca una razón poderosa por la cual él bendice a Dios. Y el verso 4 lo dice: porque Él nos escogió. Porque Él nos escogió. Si había algo que motivaba la adoración de Pablo, era mirarse a sí mismo y desde esa perspectiva mirar la elección de Dios. Y él dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces yo quiero destacar en esto varias cosas importantes acerca de la elección. Este no es una clase acerca de la elección, así que van a quedar muchas cosas seguramente ahí que abordar, pero hermanos míos, yo quiero enfatizar el hecho de que la elección incondicional que Dios ha hecho por nosotros es suficiente razón para vivir glorificando a Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Dios ha escogido y ha predestinado a sus hijos. Aquí Pablo habla de predestinación y elección. Hablemos de la elección. Dios nos escogió, él dice. Dios nos escogió. Ahora, ¿qué significa escoger? Algunos han tratado de darle otro sentido a esta palabra, pero escoger significa escoger, seleccionar. Es como cuando usted va a la feria y le dice al casero: ¿se puede elegir? No, y le pone las peores tomates, ¿cierto? Tiene que venderlo. O le dice: sí, saque nomás, caserita. ¿Y usted qué va a escoger? Lo mejor, ¿cierto? Lo mejor ahí. Que esté firme, ¿cierto? Que esté firme, que esté rojito, qué sé yo. Pero usted va a escoger lo mejor. Nosotros como seres humanos tenemos ese criterio. Tenemos ese criterio. Cuando nosotros queremos escoger
cuando los jóvenes están en etapa de escoger una carrera. Tienen que estar bien apercibidos de qué es lo que quieren, la vocación, tantas cosas, ¿cierto? Para escoger. Bueno, se nos hace difícil a nosotros escoger, porque estamos regulados por ciertos criterios. Yo necesito escoger lo mejor, elegir la mejor carrera, la que me guste más, muchas formas de llevar a cabo nuestras elecciones. Hermanos míos, pero Dios jamás muestra en su palabra que cuando Él escoge a individuos para salvación, ocupa criterios semejantes a los nuestros. Nunca. Él no escoge a lo mejor. ¿Recuerda lo que Pablo decía a los corintios? Que se creían lo mejor, venían de la especie de filósofo, herederos de Platón y Sócrates, que le dicen, no, a lo necio escogió Dios, a lo que no es, a lo vil, a lo menospreciado. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios, para muchas cosas, ¿me entiendes? Y ahí ocupa la palabra escoger. Dios escoge absolutamente con un criterio absolutamente distinto a tu criterio y el mío. Dios escoge no en virtud de tu bondad. Dios escoge no en virtud de tu calidad moral, de tu capacidad. Él ni siquiera, como algunos malentienden esto, ni siquiera Él te escoge porque Él sabe que un día lo vas a escoger. Porque ya diciendo eso, ya le quitas absolutamente el significado a la palabra escoger. Eso no es escoger. Eso es preferir. Ahora, ¿por qué nos escogió? Bueno, Dios jamás nos revela en su palabra por qué me escogió a mí, te escogió a ti si eres salvo. Bueno, sí da una razón. Más abajo la dice. Según el puro afecto de su voluntad. Eso motivó a Dios para escogernos. El puro afecto de su voluntad. O la palabra voluntad y afecto son muy importantes aquí. Porque voluntad implica que Él quiso hacerlo así y punto. Él es Dios. ¿Alguien le dirá a Dios que lo hizo mal o qué debe hacer? ¿Alguien fue su consejero, como Pablo dice en Romanos 11? No, Él quiso hacerlo. Y la palabra afecto implica que esa voluntad ejercida también fue motivada por su amor, por su tremendo amor. Entonces, ahí está la razón, porque me amó. Sí, pero no hay una razón humana. La pregunta es, ¿por qué me amó? Es que yo soy súper amable, pastor. O sea, Dios debe derretirse conmigo. No es así. No es así. Es por mis méritos, pastor. Yo creo que sí, al final de los tiempos el Señor igual me va a tirar para el lado del cielo, porque yo no me he portado tan mal como mi vecino. Mi vecino sí que... Y pensamos que los méritos son el factor que Dios toma en cuenta. Hermano mío, amigo mío, pregunta, ¿qué mérito tenía el ladrón en la cruz? ¿Qué mérito tenía? ¿Fue un hombre religioso? No. ¿Un hombre dedicado a Dios? No. Todo lo contrario. ¿Un hombre que buscó a Dios, cierto? No. ¿Qué mérito había en él? Qué injusto que el Señor le regale el paraíso si no hizo nada. Y esa es la dinámica que hay en nuestra mente. Yo tengo que ganarme el cielo. Y sabes qué, si tú tienes esto en mente, ese pensamiento es lo que más te va a alejar del cielo. Porque el fundamento de por qué tú y yo podemos tener acceso al reino de Dios es la gracia de Dios. Solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo. Acerca de la elección, Hendrickson dice lo siguiente, no trata
el Señor de dar explicaciones, o Pablo de dar explicaciones de cómo es posible para Dios hacerlo. No sabemos cómo Dios lo hace ni cómo hacerlo. La única respuesta adecuada, se da cuenta perfectamente que cuando el hombre se enfrenta a tal manifestación de la maravillosa gracia de Dios, lo único que queda es adorarlo. El verso 11 y 12 también habla de esto. Dice, en él fuimos escogidos, habiendo sido predestinados conforme a su voluntad para la alabanza de su gloria en Cristo. Es lo mismo que dice el 4 al 6. Él nos escogió en él, nos predestinó conforme a su voluntad para la alabanza de su gloria. En el amado. Él lo hizo. También Romanos capítulo 8 es un versículo muy conocido, lo sabemos, ¿cierto? Dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes son esas personas que aman a Dios y que le ayudan las cosas a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, en la eternidad obviamente, a estos también, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, si Dios me conoció y me escogió, o sea, lo más seguro es que un día también Él me va a llamar, me va a justificar y me va a glorificar. Es una cadena de oro, como dice cierto Sproul, que no se puede cortar. Por eso es que Pablo tiene una expresión tan preciosa como esta. Yo estoy seguro que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hay seguridad. Hermano, si tú eres salvo, jamás perderás tu salvación porque Dios va a concluir lo que Él empezó. Y toda esa obra que Él hace en tu vida es de gracia y por su misericordia. Pero todo esto lo hace en Cristo. La palabra nos dice que Él también nos ha adoptado como hijos suyos. Hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esto implica muchas cosas. Implica que yo soy adoptado porque yo no soy hijo natural. Yo para ser un hijo de Dios necesito ser adoptado por Dios. Ahora, ¿cómo soy adoptado por Dios? Entonces, imagínense un padre va a un orfanatorio y dice, ya, vengo a adoptar a alguien. ¿Cierto? Y la esposa le da un codazo al esposo y mira ese niño. Algo le cautivó. ¿Cierto? Algo le cautivó. A lo mejor era mechas paradas, no sé cómo yo uy, mira qué parece. Algo lo cautivó. Su personalidad, algo que hizo, cómo habló, no sé. O simplemente, tal vez dijeron, bueno, el primero que salga ese. Pero, hermanos míos, no hay nada en la Biblia que nos lleve a concluir que Dios fue cautivado por algo en mí. No. Porque la palabra del Señor se encarga de describir todo lo contrario. El Señor le dice a Israel, yo no les escogí a ustedes por ser el más grande ni el mejor de los pueblos, sino todo lo contrario. Eran insignificantes, pequeños, pero yo los escogí. ¿Y para qué los escogió? ¿Sabe para qué los escogió? Y esto es lo que sale en todo el Antiguo Testamento, para hacer grande su nombre en medio de ellos. Escogió a lo vil y lo menospreciado, ¿cierto? Y lo que no es, para deshacer lo que es. Y a lo necio lo escogió para humillar a la sabiduría del mundo. No hay nada en nosotros que motivó a Dios para escogernos. La palabra escoger implica elegir, seleccionar. Esta palabra es usada con frecuencia para hablar de la obra de Dios en su pueblo. Y también nos dice no solamente que nosotros fuimos adoptados
en Cristo, sino que también esa adopción, esa elección fue antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. La enseñanza de Pablo es que la elección, que la elección es desde la eternidad, y los pasos que vienen después de la elección son el orden de la salvación y son consideradas como detalles independientes uno del otro, pero también conforman una unidad. Es decir, como dice Pablo en Romanos, si antes me conoció y me predestinó, Él me va a llamar, Él me va a justificar, Él me va a glorificar, sí o sí. Y el hecho de que hemos sido redimidos, o más bien dicho, escogidos antes de la fundación del mundo, es algo que la Biblia abundantemente lo dice. Cristo dijo en una oportunidad: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. También en otro lugar dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir. Está hablando Pedro aquí en su primera carta, heredada de sus padres, ¿cierto? Sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin arruga, que estaba destinado, preparado antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice a Tito también: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Siempre la salvación en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, siempre la salvación de los salvos, del pueblo de Dios, siempre se proyecta hacia la eternidad, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Cordero fue destinado al sacrificio. Antes de la fundación del mundo, ¿cierto?, el plan de redención fue dispuesto. Antes de la fundación del mundo, según Cristo, el reino de Dios fue preparado para su pueblo. Antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser parte de ese reino. Ahora, ¿para qué nos escogió? Bueno, termina diciendo ahí el apóstol. Efesios capítulo 1, verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Quién es el objeto de la elección? Nosotros. Nosotros fuimos el objeto de la elección. Por eso es que decimos: bendito sea el Señor que nos bendijo con tanta bendición. Porque hemos sido el objeto de su amor, el objeto de su gracia. Pero ¿cuál es el propósito de la elección? Pablo dice: para la alabanza de la gloria de su gracia. Verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Verso 14, para la alabanza de su gloria. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Para ser adorado. Para ser adorado. Dios hizo tanto por mí, pero para Él. Dios hizo tanto por ti, para su gloria. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, esto presupone que hay una condición previa de estos individuos. ¿Por qué hemos sido escogidos para llegar a ser santos y sin mancha? Porque no lo somos. Porque somos impíos, somos viles, somos pecadores. Pero por la sola soberana voluntad de Dios que nos ha escogido, vamos a ser santos y sin mancha. No es por mi mérito, no es por mi esfuerzo, no es por mi calidad moral, es porque Él está obrando en mí y en ti. Él va a cumplir su propósito en ti. Él va a hacer lo que Él quiera. Esta declaración nos habla de la obra de salvación. Por eso es que en el capítulo 2 dice: Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y andábamos en la corriente de este mundo, y más encima andábamos según los pensamientos de Satanás. En esa condición andábamos tú y yo cuando no éramos salvos, metidos a las patas en este mundo,
nuestra cabeza siguiendo las orientaciones de Satanás y esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados. ¿Qué cambió nuestra historia? Pablo lo dice en el capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Bueno, eso lo dice en Tito. ¿Ya? Pero dice que Él nos dio vida. ¿Qué cambió todo? Él me dio vida. No lo buscaba, nadie busca a Dios, dice Romanos capítulo 3, nadie busca a Dios. Estaba muerto sin buscar a Dios, rebelde. Pero Dios me dio vida y Dios te dio vida. Alábalo, adóralo, agradécele, vive para su gloria. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El propósito de la elección es adorarlo, adorarlo. MacArthur dice, Pablo está llamando a la adoración de nuestro Dios, que nos escogió por gracia para Él mismo, en unión con su Hijo, para hacernos sus propios hijos. Su gracia es gloriosa. Su gracia, dice, la impartió gratuitamente sobre nosotros. No nos cobra la salvación, gratuitamente en Cristo. No significa que no valió nada, porque Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio de tu salvación. Pero a ti y a mí nos la ofrece gratuitamente. Su gracia la impartió en el amado. En conclusión, si tú eres creyente, ¿alabas a Dios cada día por el hecho de que Él te ha bendecido abundantemente en Cristo? ¿Vives agradecido de su amor por el cual te escogió y te predestinó para adoptarte como un hijo suyo? ¿Adoras a Dios cada día con gratitud porque Él te ha impartido tan maravillosa gracia a tu vida? Recuerda que Él te ha escogido en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el motivo por el cual Dios te escogió, para su gloria, para su alabanza. Vive adorándole. Ahora, si tú no eres creyente y no tienes a Cristo, en ese caso yo te digo que Dios te demanda a que respondas al Evangelio. Porque solamente esta bendición tú la puedes obtener en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú tienes la bendición del Señor. La vida eterna, el perdón de tus pecados, una herencia eterna en los cielos. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Por eso Dios demanda tu arrepentimiento. Arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete y mira a Cristo. Solamente en Él podrás tener el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna, la paz con Dios y toda la maravillosa gama de bendición que viene con su gracia. Termino con esta palabra de John MacArthur que dice también, el decreto de elección de Dios es secreto. No sabemos quiénes son los elegidos y no tenemos ninguna forma de saberlo hasta que ellos respondan al Evangelio. Hasta que ellos respondan. Si el Señor, con su gracia, te permite responder al Evangelio, puedes saberte dentro de los elegidos. Pero si no, puedes saberte dentro de los condenados. ¿Y sabe quién va a ser preservado por la eternidad? Todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos quienes somos escogidos por Dios, nuestro nombre está inscrito desde antes de la fundación del mundo ahí. Gloria al Señor por eso, porque la salvación es del Señor. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor.